Bienvenidos a un nuevo vídeo de LED Van España. Mi nombre es Miguel Viñas y en esta ocasión vamos a hablar sobre iluminación profesional en instalaciones deportivas, en concreto sobre cómo afrontar un proyecto desde el punto de vista normativo, de diseño lumínico y del producto a seleccionar para aplicaciones en campos de fútbol, pistas de pádel y pistas de tenis. Existen tres pilares fundamentales para cumplir con los requerimientos de la normativa UNE EN 12193, que indica los requisitos para iluminación en instalaciones deportivas, ya sea para competiciones locales, nacionales o internacionales. Es imprescindible que conozcamos a la perfección las necesidades de la instalación para que todos los actores implicados estén satisfechos. Vamos a profundizar en todos estos aspectos para afrontar un proyecto de estas características. Comenzamos. Una de las primeras cuestiones que debemos plantearnos es ¿cuáles son las principales necesidades en una instalación deportiva? Hay tres fundamentales: incrementar la calidad de la luz para mejorar la experiencia de los deportistas y de los espectadores; la segunda, reducir el consumo energético para contribuir al cuidado del medio ambiente; y la tercera, reducir los costes operativos para que la inversión sea rentable para el usuario final. Existen tres normativas que regulan la iluminación en instalaciones deportivas. La UNE EN 12193, que determina las características de nivel de iluminación, uniformidad, deslumbramiento y reproducción cromática en función del tipo de competición. En segundo lugar, la normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento, también conocida como NIDE, que incluye requerimientos adicionales en función de la actividad deportiva, regulada tanto por el Consejo Superior de Deportes como por las federaciones. Finalmente, se debe de considerar el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior con foco en la contaminación lumínica y en la luz intrusa. Entramos en fase de proyecto con la toma de datos sobre el terreno para realizar el diseño lumínico, teniendo en cuenta las necesidades del cliente. La información más relevante para el proyectista es que conozca a través de un plano las dimensiones del campo, posicionamiento de las torres, características de las parrillas, potencia y cantidad de proyectores existentes. También es crucial conocer el uso de la instalación y las posibilidades de tener un sistema de control. Cuando vamos a iluminar un campo donde hay una instalación previa, debemos tener en cuenta posibles errores de diseño de la instalación existente. Por ejemplo, en muchas instalaciones existentes no es posible modificar el posicionamiento de las torres. Por lo tanto, el diseño deberá incorporar el tipo adecuado de proyectores, con diferentes ópticas y potencias. Finalmente, el proyectista debe tener en consideración la instalación eléctrica, en caso de que por requerimientos de regulación o potencia sea necesario indicar modificaciones en la misma. En cuanto a la fase de instalación y puesta en marcha, conviene tener en cuenta una serie de factores que nos van a facilitar la ejecución. Tenemos que disponer de una documentación completa que facilite el montaje y el apuntamiento de los proyectores de acuerdo con el proyecto lumínico. Es imprescindible que los proyectores dispongan de accesorios para que el instalador apunte el proyector adecuadamente, incluyendo indicadores de ángulo, horizontales y verticales, junto con el puntero láser. Otro punto importante es disponer de indicadores en el campo para garantizar el apuntamiento. En LED Vans estamos especializados en realizar proyectos lumínicos para instalaciones deportivas. Además, contamos con un extenso portfolio de productos específicamente diseñados para cumplir con las exigentes normativas que regulan la iluminación en las instalaciones deportivas. Si tienes un nuevo proyecto y necesitas renovar la instalación de iluminación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web y te atenderemos sin compromiso. En LED Vans somos la luz del deporte.